Hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá al canal Sergio Seguidor de Cristo, en compañía de mi hermana. Vamos a ver hoy, decida hoy a quién servirá. Usted va a tomar una decisión. Usted va a decir, bueno, ¿sirvo a Dios o a quién servir? ¿A quién quiere dedicar su vida? Bueno, entonces antes de empezar, pues vamos a hablar un poquito sobre qué quiere decir servir, ¿no? ¿Qué significa para una persona servir a alguien o servir, bien sea a un dios, a una persona o en otros O a contextos? una persona, sí. Uno sirve, no sé, a su esposa, a su esposo, les sirve cocinándoles, alcanzándoles algo, ¿sí? Usted sirve ayudando. Entonces servir es como dedicar su vida a algo, ¿no? Cuando usted sirve a una persona o sirve a un ser querido, usted le sirve con amor, con entrega, con dedicación, le da de su tiempo, le da de su energía, es como su ayudador, le ayuda a hacer cosas, está siempre ahí dispuesto a hacer lo que esa persona le diga. Entonces esa es una forma de servir. Tener en cuenta que este Dios al que queremos servir, al Señor Jesús, es un Dios santo, es un Dios sin pecado, es un Dios al cual merece respeto, merece que lo sirvamos de cierta manera, no a nuestra, no como nosotros queramos, sino como Él nos diga, como a Él le agrade, ¿no? Uno, por ejemplo, si usted tiene un esposo y no le gustan los cubios, usted no le va a dar cubios y dice, mi amor, toma, te amo, eh, te Co- serví estos cubios, cómetelos. como así. Pero si usted sabe que no le gustan los cubios, pues usted no le va a dar cubios. Usted le va a dar otra cosa que a él le agrade más. Así es, así mismo es con Dios. A Dios no le agradan, no le agrada el pecado. Entonces usted tiene que servirle con sinceridad, con un corazón dispuesto, agradecido, con que sea voluntario, no por obligación. Vamos a leer Josué 24, versículo 15. Dice, si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Veíamos versículos atrás como Dios le habla al pueblo por medio de Josué y les dice que les recuerda de dónde los sacó, ¿no? Dice cómo los ayudó en cada batalla, cómo desde sus antepasados los guió para que salieran de una tierra, para que fueran a otra, cómo les dio descendencia, cómo les dio una tierra, cómo los libró de la esclavitud de Egipto y cómo los venció, cómo con su poder, cómo echó ese mar encima de ese ejército egipcio y los mató porque amaba a su pueblo y lo sacó, lo bendijo, guió a Moisés para que los sacara de esa esclavitud y siempre los ha acompañado en cada batalla. Después de que murió Moisés y todo, los acompaña Josué y por medio de Josué es que vencen batallas, por medio de Dios, ¿no? Dios y su fidelidad vencen batallas, vencen reyes, siempre acuden a su sabiduría, pero cuando desobedecían a Dios, perdían porque Dios no los acompañaba. Entonces siempre cuando hacían lo que Dios quería, lo que al modo de Dios, ellos vencían, ellos ganaban. Y entonces Josué aquí pregunta, Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán. si no desean servir a Dios, decida hoy. ¿Para qué esperar? Decida hoy realmente a quién quiere servir. ¿Quiere servir al Señor Jesús? ¿Quiere servir a ese Dios que lo salvó? ¿Quiere servir a ese Dios que le dio una vida nueva? ¿A ese Dios que lo ha libertado del pecado? ¿A ese Dios que lo está haciendo libre? ¿A ese Dios que le está transformando la mente, que lo está llevando a una santidad, que le está dando una vida nueva? No sé si lo ha prosperado, no sé qué le ha podido dar Dios, pero no sé si lo ha podido sanar, no sé de qué manera usted llegó a Dios, pero recuerde esas obras que Él ha hecho por usted, por su familia.
el bien que ha tenido con usted, le dio salvación, le dio vida eterna. Él no se acuerda más de sus pecados, porque Él pagó por sus pecados en una cruz. Así que no se le olvide eso. Usted tiene una vida eterna, una salvación gracias a Él, gracias al Señor Jesucristo. Puede acercarse a Dios con libertad, porque Él no tiene en cuenta su pecado gracias a la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces decía realmente si lo va a servir o no, si lo va a obedecer o no. Él dice, id y predicad la buena noticia a toda criatura, en esta nación, en la que sea, pero predique, anuncie su palabra, sírvale. ¿Qué ministerio le ha puesto Dios? ¿Qué dones ha puesto en sus manos que usted está desperdiciando? Recordemos que no se pueden servir a dos dioses. Bueno, vamos a leer Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Dice en esa versión, no puede servir a dos patrones. Dice en la nueva traducción viviente, no puede servir a dos dioses. No puede servir a Dios y a las riquezas. O usted aborrece uno y ama al otro. O usted le dedica su vida a uno o se la dedica al otro. Usted va a despreciar a uno. O le pueden decir, bueno, vamos a evangelizar. O, o usted se dedica al tiempo trabajando más para ganar más platica y acumular riquezas. O dice, bueno, vamos a servir al Señor, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto, lo otro. Sí, todo tiene un equilibrio, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para trabajar, para proveer, pero hay tiempo para dedicarle a Dios, para dedicarle a su obra, a los negocios del Padre, a estar viviendo su voluntad, evangelizando, predicando, sirviendo a su iglesia. Por ejemplo, digamos, se ve mucho a las hinchadas de fútbol, ¿no? Que hay unos que son súper fanáticos a un equipo de fútbol y hay otros que están dedicados a otro equipo de fútbol. Entonces, uno puede ser verde y el otro puede ser rojo. La persona tiene que elegir a cuál de los dos equipos va a apoyar o a cuál quiere dedicarse, ¿no? Entonces, no, esa persona no puede hacerle publicidad a uno y después al otro y poner un poquito aquí y luego allá. No puede estar a la deriva en ambos bandos, en ambos lados, sino que esa persona tiene que tomar una decisión, ¿no? Si quiere pertenecer a uno de los dos equipos, pues va a ir allá, va a dedicar su tiempo, va a dedicar todo lo que tiene, todo lo que hace para apoyar ese equipo, ¿no? Para vivir para ese equipo. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, en los partidos de fútbol, en diferentes bandos, ¿no? Pero, pero nunca se ha visto que un aficionado esté en un lado y entonces cuando perdió el equipo se va para el otro y luego para el otro, sino que son fieles a ese equipo al que deciden servir o al que deciden apoyar. Entonces, en este caso, con la palabra, decía a qué Dios usted quiere servir, ¿no? ¿A qué Dios quiere usted dedicar su vida? ¿Usted quiere dedicar su vida al Dios verdadero, al Dios, al Salvador del mundo, al que lo liberta, al que lo salva, el que le da la salvación a usted? ¿O usted quiere servir a Satanás y servir haciendo el mal y todo lo que provenga de ahí, ¿sí? En este caso, la palabra habla de Dios o las riquezas. Entonces, ¿a qué quiere dedicar su vida? Si dedica su vida al Dios verdadero, a Cristo, al que le da la vida, al que le da vida eterna, el que lo salva de la condenación, pues va a recibir su recompensa. Pero si usted decide servir a las riquezas, y bueno, podrá acumular una cantidad de riquezas y de cosas, pero al final eso no le va a dar vida, le va a dar muerte, le va a dar preocupación, angustia, bueno, le va a generar otras tantas cosas que no van a ser buenas para su vida. Entonces, usted tiene que decidir para cuál de los dos bandos o a cuál de los dos dioses usted prefiere servir, con sus consecuencias o con sus
virtudes, con sus cosas buenas. Y si decide servir al dinero, ¿de qué le va a valer acumular tanto, ganar el mundo? Pero si pierde su alma, si pierde su salvación, si se pierde su familia, ¿de qué le sirve acumular tanto y tener tanto? Aquí está hablando Jesús y Jesús le dice a la gente que había creído en él. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Porque acá la gente se creía libre, se creía, no, es que yo soy libre. Ellos decían que eran descendientes de Abraham, de alguien importante de sus antepasados, era el padre de la fe. Y ellos decían que nunca han sido esclavos de nadie. Entonces Jesús les aclara, aunque no sean esclavos acá terrenalmente de alguien, de un líder, de un presidente, no sé, aquel que comete pecado es esclavo del pecado, se esclaviza a esa vida, lo va a dominar el pecado. Y dice adelantico, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres, dice el versículo 36. Jesús es el único que lo puede hacer verdaderamente libre. Usted no puede quitarse el pecado solo, hacerse limpio solo. No puede presentarse ante Dios usted solo. Porque es que Jesús es el que limpia nuestra conciencia, el que perdona nuestros pecados, el que nos hace nuevas criaturas, el que nos da unas buenas obras para hacer. Intercede por nosotros, nos podemos acercar a Dios gracias a Él. Y si el Hijo lo liberta, usted va a ser verdaderamente libre. Pero si usted decide no servirlo, no seguirlo, no seguir sus enseñanzas, no seguir sus mandamientos, usted va a ser esclavo del pecado. Usted va a vivir una vida de pecado, en la carne, sin el Espíritu de Dios. Por eso decida hoy a quién servir. Dice aquí en Lucas 11:23, el que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Son palabras del Señor Jesús. El que no está conmigo está en mi contra, y el que no me ayuda a recoger la cosecha la desparrama. Entonces, bueno, para las personas que piensan que como no están con Jesús o sí, como que no están en ningún lugar, en ningún bando, ni aquí ni allá, ni con Jesús ni con el diablo, ni sirviendo a Dios, ni sirviendo a otros dioses, pues entienda que el que no está con Jesús está en contra de él. Y si usted no está sirviendo a Jesús, usted está sirviendo al pecado. Si usted no está sirviéndolo a él, está siendo esclavo ya de otras cosas, esclavo de otros dioses, esclavo de otro pecado. Y no está realmente con el que debería estar, que es con Jesús. Exacto, como veíamos ahorita, de pronto usted puede que crea que está sirviendo a Jesús, pero medite en esa palabra que vimos ahorita. ¿Está sirviendo a Jesús o a las riquezas? Piénselo. Por eso volvamos al principio, como lo que decía Josué. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Por mi parte, claro, vamos a servir al Señor. Pero usted decida, ¿dónde vive hoy? ¿Qué es lo común hoy? ¿Qué hace la gente? ¿A quién sirve? ¿Usted quiere servir a lo que los demás sirven? ¿Los demás a qué dedican su vida? ¿Usted quiere dedicar su vida a eso? ¿O quiere hacer la diferencia? ¿O quiere servir al Señor Jesús? ¿O quiere que Él le muestre cosas grandes, nuevas, gloriosas? Porque usted decide doblar sus rodillas ante Él, tener ese corazón dispuesto a dejarse usar por Él. ¿Qué quiere? ¿Qué vida quiere? Hasta aquí este video. Espero hoy se decida a quién servir. Dios lo bendiga y siga pendiente a más videos. Chao. Chao.